Queremos darles la bienvenida a este evento. Muchos de ustedes ya me conocen. Yo soy Santiago García, rector del Campus México de la UP, que nos tocó saludarnos en aquella ocasión cuando estábamos apenas empezando clases y que me tocó dirigirles un mensaje. Y aquí la mayoría de los alumnos presentes son de nuevo ingreso, aunque también tenemos otros invitados, algunos otros alumnos, por supuesto, profesores. Y la verdad es que esta tarde está de fiesta la Universidad Panamericana por el invitado que tenemos y la conversación que vamos a tener. Nosotros en la universidad, parte del objetivo no es solamente las materias convencionales, sino que los alumnos tengan acceso pues, a muchas experiencias y a muchas cuestiones que vayan enriqueciendo su desarrollo profesional y también personal. Y en ese sentido, nos gusta invitar a personas de gran relevancia en la sociedad para que compartan algunas ideas, pero también para que ustedes puedan aprender directamente de grandes personalidades, de gente que ha dado ejemplo, de gente que ha dejado huella y de gente que también en tiempos tan turbulentos como es el actual, tiene pues una serie de cuestiones que transmitirnos y que compartirnos. Y en ese sentido, el invitado de esta tarde es Enrique Beltranena. Aquí está Enrique, también lo pueden ver en pantalla. En un momento más voy a leer algunos datos de su semblanza. Por lo pronto, agradecerle a Enrique que haya aceptado la invitación para poder platicar con este numeroso grupo de alumnos que en este momento está conectado. Y también está en pantalla el rector general de la Universidad Panamericana y del IPADE, que es el doctor José Antonio Lozano. Ustedes saben, la Universidad Panamericana tiene un campus en Guadalajara, uno en Aguascalientes, Ciudad de México. Y luego el IPADE tiene una sede en Guadalajara, una sede en Monterrey y otra sede en Ciudad de México. Entonces, el que está al frente de todo ese gran proyecto Universidad Panamericana, IPADE, en el país, es precisamente el doctor José Antonio Lozano, que él es el rector general de la universidad y del IPADE. Entonces, también para nosotros es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Y fíjense que cuando se le planteó a Enrique que pudiera platicar con ustedes, pues había como distintos formatos. Él, una de las características que tiene es que ha sido muy cercano a la UP y que tiene mucho cariño por la universidad y que de hecho hemos trabajado varios proyectos en conjunto. Y entonces al tratar de aterrizar cuál era el formato adecuado para poder tener esta sesión, pues se acordó que fuera por la vía de un diálogo, una charla de café o una charla de sillón. Y esa es la configuración que va a tener esta conversación, es decir, no es tanto una conferencia formal, sino que ustedes lo van a ver, es un diálogo muy interesante entre el rector general y Enrique Beltranena, CEO de Volaris, entre otras muchas cosas de su currículum profesional, y justamente a través de esa dinámica de conversación, pues se pueden sacar cosas muy, muy interesantes, no solamente cuestiones de aprendizaje, sino también pueden salir cuestiones anecdóticas que estamos seguros les va a resultar sumamente interesante. Bueno, pues quiero comentarles el currículum de Enrique, solamente algunos datos para que tengan un poco de más contexto de quién es el invitado de esta tarde. Enrique Beltranena es fundador, presidente y director ejecutivo, es decir, CEO y miembro del Consejo de Administración de Volaris. Ustedes conocen muy bien Volaris, es la aerolínea de bajo costo con sede en México y que ha tenido mucho éxito. Tiene una red nacional y también viaja a Estados Unidos y a Centroamérica. Volaris ha tenido muchos reconocimientos, entre ellos, por ejemplo, un premio a responsabilidad social corporativa que habla también muy bien de ellos en cuanto a su preocupación del impacto que tienen ellos en la sociedad. Uno de los grandes retos que tuvo Enrique en su momento fue llevar a la empresa a la Bolsa Mexicana de Valores y también a la Bolsa de Valores de Nueva York. Enrique ha recibido varios premios, por ejemplo, el premio Federico Bloch o también a través del presidente de Francia, la Orden Nacional al Mérito. Y por otra parte, ya más cercano en relación a la Universidad Panamericana, les comparto con mucho gusto que Enrique fungió algún tiempo como presidente del Consejo de Administración UP-IPADE. Por eso también es que él conoce muy bien a la organización. Enrique está casado, tiene 4 hijos, vive en la Ciudad de México y como dato anecdótico es un deportista muy entusiasta y no solamente entusiasta del deporte, sino entusiasta de muchas cosas de la vida. Entonces, ese es nuestro magnífico invitado de la tarde de hoy. Espero que le puedan sacar mucho provecho. También habrá la posibilidad de hacer algunas preguntas a través del chat. Y sin más, voy a dejar la palabra a nuestro rector general, el doctor José Antonio Lozano,
para que explique cuál va a ser la dinámica y pueda arrancar de inmediato con la sesión. Muy buenas tardes a todos y mucho gusto en saludarlos, en tenerlos por aquí, deseándoles que sigan con este inicio de semestre y que termine siendo un semestre súper exitoso para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Me da mucho gusto verte y saber que ahora estamos enfrente de esta nueva generación, la mayoría de los alumnos que tenemos hoy presentes, iniciando la carrera. Alumnos que les tocó no solamente en graduaciones sui generis o no graduaciones, sino también pues un inicio de carrera inédito en la historia. Nunca lo habíamos tenido, nunca lo habíamos pensado, nunca lo hubiéramos supuesto. Ningún analista, nadie que se conozca, supondría que estaríamos en esta situación. Pero bueno, aquí estamos. Y estamos teniendo que hacer frente con esperanza a un futuro. Estamos viviendo un momento que ha cambiado la historia de manera irruptiva, como se dice, o sea, un cambio no previsto. No se veía venir una tendencia, no había algo que nos dijera, oye, están cambiando las cosas, simplemente el mundo nos cambió de un día para otro. Y ahora ustedes están aquí. Para mí es un gusto tener a alguien que puedo yo decir que ha enfrentado desde la dirección como capitán de empresa el problema de la pandemia en una industria especialmente golpeada y afectada como es la industria de la aviación. Ustedes recordarán lo que supone el confinamiento, la baja en términos de viajes, de desplazamientos de las personas. Y bueno, el ejemplo y la manera en que ha llevado la empresa en esta tempestad es realmente notable. Yo quiero ir platicando con él, me une una gran amistad, lo aprecio mucho. Él, como se decía, es amigo de la Universidad Panamericana, también yo lo considero un amigo muy querido. Y bueno, Enrique, ya para dejarte un poco hablar, ante estos tiempos complejos como los que vivimos, ¿qué le aconsejarías a nuestros alumnos que arrancan esta nueva etapa de sus vidas? Y primero que nada, José Antonio, mil gracias por la invitación y muchas gracias a Santiago por la introducción. Gracias a Ernesto Barroso por tomarme en cuenta. Y gracias a la universidad, como ustedes dicen, sí, le tengo un cariño enorme a la universidad. Y es un proyecto pues, por el que siempre voy a tener tiempo y voy a tener el gusto de intercambiar ideas con todos ustedes. Fíjate que yo creo que antes que meterme un poquito a tu pregunta de fondo, de qué le recomendaría a los alumnos, José Antonio, yo creo que lo que tendríamos que hacer es hablar un poquito del cambio, ¿no? Y si te parece, arrancamos por ahí. Y luego hablar un poquito de los tipos de cambio, ¿no? Si los cambios son sostenibles, si el cambio es sostenible o el cambio es continuo. Es decir, entender un poquito en dónde estamos con función del cambio. Y yo creo que muchas veces, especialmente si tú vienes de la prepa y entras a la universidad, pues tal vez nunca nadie te ha puesto a pensar en qué consiste el cambio, en cómo funciona el cambio. Y el otro día estaba yo con la gente de Singularity University en Estados Unidos, en California, y alguien describía el cambio en una forma muy sencilla. Decía, haz de caso, pues que va a haber un partido de fútbol, José Antonio, ¿no? Es decir, supongamos por un minuto que es la final de la temporada del campeonato de fútbol. Van a jugar un par de equipos, no juegan los Xolos, que son los que patrocina Volaris, porque esos ahora juegan en la Eurocopa en vez del Barça. Pero podríamos poner un par de equipos, podría ser el América que juegue contra las Chivas del Guadalajara, ¿no? Arranca el partido, estamos en el Estadio Azteca, estamos observando el partido, estamos viendo qué está sucediendo en ese partido y de repente el silbato del árbitro suena y se detiene el partido, ¿ok? El silbato del árbitro lo que marca es que va a haber un cambio de la configuración del campo y vamos a reducir el campo de fútbol a la mitad, ¿ok? Hay 5 minutos para reorganizarse,
uno de los dos equipos tiene que mover la portería para la mitad del campo, se reduce el campo, se reconfiguran las posiciones dentro del campo. Es decir, ¿cómo vas a jugar donde tienes un menor alcance en los defensas, tienes un movimiento de los volantes totalmente reducido y una línea de ataque con un metraje mucho menor? Vamos a jugar media cancha, ¿ok? Arranca el partido de nuevo, suena el silbato de nuevo, pasan 10 minutos en el partido, vuelve a sonar el silbato y entonces el árbitro decide que le va a pegar fuego a la pared que puso a la mitad del campo, ¿ok? ¿Qué haces? Es decir, ¿cómo te reorganizas y cómo ahora dónde pones la portería? Bueno, pues hay que mover la portería otros metros para adelante. Está el tema del fuego, está el tema de la pared ahí atrás de la portería y rearranca el partido de nuevo el reto, los jugadores mucho más nerviosos, el enfoque se ha perdido la visión de lo que es el partido, porque lo que está sucediendo es que las condiciones que están alrededor del partido están cambiando dramáticamente. Suena el silbato nuevamente y ahora el árbitro ha decidido que en vez de jugar con una pelota, vamos a jugar con 50 pelotas. Eso es el cambio. Eso es exactamente el cambio. Es decir, cómo va sucediendo el cambio, la cronología del cambio y las complejidades que hay dentro del cambio. El COVID es eso. Es decir, nos ha planteado dentro de nuestra cancha, dentro de nuestro ámbito, dentro de lo que hacemos, dentro de cómo jugamos en el día a día, nos ha cambiado las condiciones dramáticamente. ¿Quién gana el partido? Esa es la pregunta más importante. El partido lo gana básicamente quien mantiene el enfoque en el partido, ¿ya? Es decir, se adapta a las condiciones que están alrededor, se adapta a las condiciones del campo, se adapta a las condiciones de los cambios, pero mantiene el enfoque en lo que es el objetivo fundamental al cual tenemos que llegar. Y yo creo que esta es la parte importante del mensaje de esta gran analogía, José Antonio, es decir, mira, si yo voy a entrar a la universidad, es decir, ¿a qué voy a entrar a la universidad? Pues sigue siendo un partido de fútbol, sigue siendo ir a estudiar a la universidad, ¿ok? Sigue siendo que tengo que sacar mi carrera profesional, sigue siendo que me gradué en unas condiciones tal vez totalmente diferentes, sigue siendo que quiero estudiar ingeniería, que quiero estudiar administración, que quiero estudiar economía, que quiero estudiar lo que sea, sigue siendo que tengo que tomar clases, sigue siendo que van a haber exámenes, sigue siendo, etcétera, etcétera, pero las condiciones en las cuales vamos a jugar el partido son fundamentalmente diferentes. Y déjame subrayar y poner entre comillas, fundamentalmente, entre comillas y subrayar. Ahora, la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como estudiante? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como universidad? ¿Qué es lo que tengo que hacer como maestro para poder adaptarme a este cambio y jugar este nuevo partido? Yo diría que la primera pregunta es definir si este cambio es sostenible. Y yo diría, José Antonio, que una de las cosas que nunca nos imaginamos los empresarios y nunca se imaginaron ustedes en la universidad es que íbamos a poder realmente irnos totalmente hacia la tecnología digital y evolucionar hacia un sistema no centralizado de educación, no centralizado de trabajo. Y la pregunta, si tú me haces la pregunta como ejecutivo de empresa, si creo que este cambio es sostenible en el largo plazo, yo te diría que sí es sostenible, pero que hay algunas cosas que tenemos que trabajar en ellas y que hay unas cosas muy importantes para un estudiante o para un agente que participe en la universidad que debe tomar en cuenta. El otro tema es si este cambio sostenible es un cambio continuo. Yo creo que va a seguir evolucionando. Yo creo que vamos a ir encontrando mejores formas, vamos a ir encontrando la forma de hacer las cosas
Y también creo que vamos a entrar en un ciclo donde vamos a entender el cambio y vamos a surfear el cambio, y eso creo que es importante. Pero ese trabajo lo tenemos que hacer en forma continua. Lo tiene que hacer la universidad, lo tienen que hacer los maestros, lo tiene que hacer el alumno. El alumno es fundamental en este cambio. Es decir, el alumno tiene que ser parte del cambio y tiene que aprender a jugar en estas nuevas condiciones y a controlar las variables que vienen como parte de ello. Fíjate que una de las cosas más interesantes que yo siempre he visto desde el punto de vista de CEO es cómo entrarle al cambio y cómo entrarle a un reto de este tipo. Y creo que la analogía más importante es la guerra. Es decir, ¿cómo funciona la guerra? Es decir, si tú estás de este lado y dices, oye, voy a atacar o voy a ser atacado, ¿cómo te organizas? ¿Qué tipo de mentalidad tienes para esa guerra? Hay un libro maravilloso que te llama El arte de la guerra, que verdaderamente recomiendo que lo lean, pero creo que en ese libro aprende uno muchísimo del cambio. Fíjate que una de las cosas más interesantes dentro de esta teoría es que la guerra nunca sucede como está planeada. Fíjate qué interesante, es decir, y hay un principio fundamental en la guerra o en la batalla, que es que no se puede saber cómo es la batalla. Nunca vas a saber cómo es la batalla. Es decir, tú vas a observar, vas a tratar de tomar decisiones, vas a ejecutar el ataque o vas a ejecutar la defensa, pero nunca sabes hasta que el primer disparo se da cómo va a ser la batalla. Y eso sucede exactamente lo mismo en la vida. Es decir, todos los alumnos deben de estar pensando, es que la universidad me tiene que decir cómo va a ser la batalla. No se puede. En la universidad no les vamos a poder decir cómo va a ser la batalla y en ningún lado les van a poder decir cómo es la batalla, porque este es el común denominador de la guerra, de la batalla. Es que hasta que suena el primer disparo o hasta que arranca la guerra, nunca vas a saber cómo va a ser la batalla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que esperar a ver quién dispara, ¿ok? ¿Y cómo dispara? Muchas veces esta actitud es importante en la vida. En la vida vas a tener que ver cómo viene la batalla y quién dispara primero. ¿Quién dispara primero? Bueno, la universidad te va a disparar y te va a decir, aquí está tu horario, ¿ok? Aquí están tus materias, aquí están tus maestros, vamos a funcionar por la vía de este sistema, arrancamos el lunes y arranca. ¿Quién disparó? Disparó primero la universidad. Pero tu alumno, pero tú que estás participando en esto, vas a tener que adaptar tu sistema. Es decir, posiblemente ya en la última parte de tu escuela no tuviste la oportunidad de tomar clases en línea. Tú vas a tener que adaptarte en función de eso. ¿Cómo se adapta uno? Con 3 reglas fundamentales que las vamos a hablar en toda esta tarde en esta conferencia. Observa, decide y ataca. ¿Ok? ¿Qué tienes que hacer? Es observar lo que está sucediendo. Dense cuenta, no les estoy pidiendo que miren, lo que les estoy pidiendo, como se lo pido a mis ejecutivos cuando estamos a punto de desarrollar una estrategia de marketing o una estrategia de ataque a un mercado, es observar. Y vamos a hablar más adelante de qué incluye observar. Observar no es simplemente ver, no es simplemente mirar. Observar incluye tener los datos, observar incluye tener las cosas que son relevantes, observar incluye tener las premisas fundamentales para participar, las reglas del juego y saber exactamente qué es lo que está sucediendo con números, etc. Observa. ¿Qué es lo que vas a hacer al entrar a clases y cómo vas a observar? Decide. Decide significa cuál va a ser tu plan de acción o tu plan de ataque o tu plan de trabajo para entrar a la universidad y entrar a clases, ¿ok? Y vas a desarrollar un plan y luego entras a la batalla, pero en la batalla
muy posiblemente vas a tener que cambiar el plan, vas a tener que cambiar lo que decidiste, lo vas a tener que adaptar y vas a tener que entender el ciclo del enemigo. El enemigo va a ir cambiando en función de tú cómo atacas, ¿ok? Entonces, aquí va a suceder exactamente lo mismo, es decir, vamos a arrancar en una forma el semestre, vamos a entrarle en una forma al semestre, pero conforme el semestre vaya pasando, tu maestro, tus clases, tus actividades, etcétera, se van a ir adaptando a esta nueva normalidad y van a ir cambiando y va a ser un proceso dinámico, no va a ser estable. Es decir, tú no te puedes sentar en tu escritorio y pedir, es que cuando entramos a la universidad las cosas iban a ser así y ahora son así. No, señores, va a cambiar, porque eso es la vida, esa es la vida de las empresas, esa es la vida de una estrategia de mercado, esa es la vida de una evolución de la economía, y no, las cosas ya no son como eran en el colegio, que muy posiblemente eran tal vez hasta cierto punto muy predecibles. Se acabó la predictibilidad. Aquí vamos hacia un gran reto, un emocionante reto, que es el cambio y que es la evolución del cambio. La clave está en observar, decidir y luego atacar. Enrique, esto que comentas, cada vez con más claridad, el hecho de poner o de sacar estrategia en un mundo con tanta incertidumbre, para los alumnos, estos cambios que se les vienen encima, que ya se les han venido encima. Y a pesar de la incertidumbre, tener la capacidad de tener metas importantes, metas grandes, metas altas, en ese panorama que pareciera que todo se cierra, que uno se queda simplemente confinado, que no tiene la posibilidad de convivir con los compañeros en la universidad. Adaptarse requiere de un esfuerzo sin duda, pero al mismo tiempo también cómo mantener ese ánimo. Yo te quiero preguntar, hace 17 años, Enrique, tomaste una decisión de iniciar una compañía de aviación en México. Y la verdad de las cosas es que la historia de la aviación hasta aquellos años en México no había sido la más afortunada. Habíamos tenido altibajos en los mercados mexicanos, había una situación en la cual no había mucha claridad, había incertidumbre. Y lo pongo ahora en tu historia personal. Sin embargo, Enrique, tú apostaste, tuviste el valor y tuviste la visión de fundar una compañía en un mercado tan complejo, tan difícil de manejar como es la aviación comercial. Platícanos un poco, Enrique, ¿qué viste en ese escenario de incertidumbre? ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue el motor que te llevó a observar, a tomar esa decisión, a determinar, y que ahora pues se convirtió al paso de los años en una historia de éxito? Pero eso lo decimos después de 17 años. Ponernos hace 17 años en tu chip, pues era con una gran valentía, con mucho ánimo. ¿Cómo tuviste esa visión grande, Enrique, con esa incertidumbre? Bueno, mira, José Antonio, en aquel momento es importante que existían prácticamente 11 marcas de aviación en México. Una de las cosas que sucedía en aquel momento, y regresamos al observe, decide de ataque, es decir, ¿qué observábamos? Pues primero un estudio de mercado, ¿no? Es decir, observábamos una industria de la aviación donde habían 11 jugadores, habían 2 jugadores principales, Mexicana y Aeroméxico. Esos 2 jugadores estaban prácticamente quebrados por muchos años, reportándole a una organización gubernamental que se llamaba Cintra. Pero lo que nosotros veíamos cuando te metías al estudio de mercado era que el índice de crecimiento de precio de los boletos aéreos en los últimos 10 años, del 95 al 2005, era una tendencia hacia el incremento. Económicamente hablando, cuando el precio sube, la demanda cae. Así de sencillo, es decir, es una ley económica. Entonces, ¿qué era lo que observábamos? Pues que el mercado mexicano, en vez de crecer en términos de número de pasajeros, en términos de volumen de pasajeros, decrecía. Entonces, pues claramente habían 2 tendencias que se cruzaban y que se pegaban. ¿Qué otra cosa observamos en el estudio de mercado? Un análisis de población. Cuando nosotros hicimos el análisis de población en aquella época,
José Antonio, era interesantísimo. Fíjate que había más o menos un 18% de la población que era clase media, ¿ok? Después, cuando nosotros veíamos los pronósticos de crecimiento de la población hacia el futuro, en aquella época una población de 108, 107 millones de habitantes, que iba a crecer hacia el año 2030, hasta posiblemente 130 millones de habitantes, esa clase media crecía de un 18-20% a un prácticamente 50%, 48% en esas 2 décadas. Entonces, se preguntaba uno, oye, ¿y por qué crece la clase media? Y entonces, pues, porque hay una mejor distribución de la riqueza, porque hay una mejor educación, porque hay un desarrollo poblacional, económico y de cultura diferente, etcétera. Pero al final de cuentas, quien iba a consumir, quien es el gran consumidor en el crecimiento de la población en esas 2 décadas, es la clase media. Y entonces esa clase media se iba a ir de un consumo per cápita de aproximadamente $4,800 a un consumo per cápita de prácticamente $12,000 en 2 décadas. ¿Qué significa eso? Pues, ¿a quién le debes de dedicar tu producto? Es decir, la idea de crear una aerolínea, como yo les decía, no podemos crear otra aerolínea igual a las 11 que ya existen, ¿no? Porque de hecho creía que de esas 11 iban a desaparecer una gran cantidad de ellas. Y no podíamos hacer lo mismo que ya venían haciendo las aerolíneas tradicionales en el mercado. Entonces, claramente, cuando uno analizaba, por ejemplo, el número de viajeros per cápita en México, que era de 0.22 en aquella época, y lo comparabas con el resto de países en Latinoamérica, estábamos muy por debajo. Y uno decía, pero ¿cómo es posible que en México haya menos viajeros per cápita de los que hay en el resto de Latinoamérica? Cuando te sientas a hacer el análisis de esa población que estaba viajando y que no estaba viajando, tú dices, no es posible una población que se proyecta 130 millones de habitantes en 2 décadas, ¿por qué no vuela? Se tienen que estar moviendo en alguna forma. Tiene que haber movilidad, y sabíamos que existía la movilidad porque sabíamos de la migración que existía de mexicanos a Estados Unidos. Pues lo interesante que encontramos es que México tenía una de las mejores redes carreteras del mundo. Para que te tomes una idea, el número de viajeros domésticos en México era de 24 millones de pasajeros y el número de viajeros internacionales de 22, más o menos 50 millones de viajeros al año. ¿Sabes cuántos viajeros se movían en autobuses en aquella época? 2.700 millones de pasajeros al año. Entonces, cuando yo vi ese número, cuando yo vi ese número, yo dije, pues esto es como una piñata a la que le tengo que pegar. Esta es una piñata como a la que por la que tenemos que ir por atrás de ella. Y claramente lo que tenemos que hacer es competir con los autobuses y que nuestros precios compitan con los autobuses y que nuestros precios y el ataque a los autobuses y la transferencia de pasajeros de autobuses a volar tiene que ser a precios competitivos para una población de clase media. ¿Qué entra en juego aquí? Aquí entran en juego muchísimas cosas. Una de ellas es la tecnología que vas a utilizar. El reto puede ser más importante en que ganar en el diseño de la estrategia es en la ejecución. Es lo que se llama en Estados Unidos edging at the edge. Es decir, que es un poquito como jugar sobre el filo de la navaja, pero con el filo de la navaja, ¿ya? Y entonces lo que vas a hacer es que tu estrategia tiene que ser tan afinada para mover al mercado y trasladar al mercado y cambiar el comportamiento mediante algo muy importante, la tecnología. Y es lo que estamos viviendo hoy por hoy. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? La diferencia es que aquí
en un periodo de 3, 5 meses nos han obligado a jugar sobre ese filo de la navaja, pero con la tecnología, con una disrupción tecnológica y trabajando en innovación y liderazgo exponencial. ¿Por qué esto es importante? Cuando uno está sobre el filo de la navaja y tu estrategia es tan fina como el mismo filo de la navaja, que es lo que significa el edging at the edge, ¿ok? Hay dos cosas que son claves. La innovación, y te pregunto a ti, estudiante, es decir, ¿en qué te vas a innovar? ¿En qué vas a cambiar? ¿Qué va a ser nuevo en tu metodología y cómo la vas a adaptar? Pero esa innovación tiene que ser planeada y establecida. No puede ser simplemente, voy a estudiar por Zoom. No, no, no. Tienes que planear como estudiante cómo vas a trabajar en Zoom, cómo vas a tomar tus clases, cuál es tu ambiente y cómo te vas a adaptar a eso. Y luego un liderazgo exponencial. No es un liderazgo estable, no es un liderazgo que vas a asumir en el cambio, sino que es un liderazgo que crece y va subiendo y es cambiante y cada día te exige más dentro de este proceso. En realidad lo que estás viendo es que en Volaris y en la estrategia de crecimiento de Volaris, como en lo que estamos viendo hoy en la universidad y lo que están viendo los alumnos, hay un choque de dos cosas: las competencias de la persona humana y la tecnología. Es la tecnología versus el comportamiento humano. Y esas competencias son importantísimas. La pregunta hoy por hoy es cuáles son las capacidades más importantes o las competencias más importantes de una persona. La primera, la capacidad creativa. Tenemos que aprender a crear dentro de este ambiente que estamos viviendo. Tenemos que ser capaces de innovar. No es fácil, porque es evolutivo, es cambiante, como lo expliqué desde el principio. Entonces hay que tener resiliencia y luego hay que tener un pensamiento crítico. ¿Qué es un pensamiento crítico? Es aquel que analiza lo que hiciste, regresa, corrige o surfea sobre las cosas que hicimos bien. Para ello van a haber otra serie de condicionantes que son importantes. La adaptabilidad. Es decir, las personas que hoy se sientan a estudiar y toman la clase y no les funciona y no buscan cómo contactar al maestro y no buscan cómo salirse simplemente de la clase y de lo que está sucediendo, nunca va a funcionar en este ambiente. Y entonces claramente tiene que haber una adaptabilidad. La adaptabilidad incluye perseverancia. Es decir, hoy, José Antonio, una de las cosas más importantes que vamos a necesitar, porque lo que hablábamos de resiliencia, la resiliencia es casi un resultado de la perseverancia. Y vas a tener que ser perseverante en estructurar tus horarios, en no tener intervenciones, en tratar de entender lo que está diciendo el maestro, en participar en la medida en que puedas en lo digital, pero después una de las cosas más importantes es regresar a tener uno a unos con el maestro, y ese gran reto lo tienen los maestros de provocar esos ambientes para que haya una comunicación fundamentalmente empática. Tu inteligencia emocional es fundamental. Es decir, si no tenemos inteligencia emocional en este momento, nos vamos a frustrar. La perseverancia, la comunicación y la empatía simplemente son el resultado de un balance en la inteligencia emocional. Y luego tenemos que ser muy solidarios. Vamos a tener que ayudar a los compañeros y vamos a tener que tener la capacidad de autorregularnos. Y vamos a hablar de autorregulación en un rato cuando hablemos del celular. Es decir, hoy por hoy te vas a sentar a tu escritorio con el celular a la par y el Twitter te va a interrumpir y el WhatsApp te va a interrumpir y alguien te va a mandar un mensaje en la mitad de la clase para reírse del maestro y van a suceder una serie de cosas. Tienes que autorregularte en qué tipo de intervenciones y qué tipo de cosas van a funcionar. Y vamos a hablar más adelante de uno de los grandes problemas de la generación millennial, ¿ok? Que es precisamente
la atención y la capacidad de enfocarse en estos momentos. Considero entonces que estamos en un momento muy importante de establecer con qué tipo de cosas nos vamos a rodear y cómo podemos ser más inteligentes para administrar nuestro entorno y administrarnos nosotros mismos. Quiero decirles al final una cosa bien importante. Esto supera a todas las personas. Y hay un tema que es bien importante y es que hay que estar cerca de Dios y pedirle a Dios mucha, mucha ayuda en estos momentos. Enrique, ahora que comentas esto y que platicas además cómo viste el origen de la empresa, qué virtudes y qué recomiendas a los jóvenes, a nuestros alumnos. Una cosa que creo que es importante también comentar y hacerla del conocimiento de los alumnos es que dentro de la industria aeronáutica, de la aviación mexicana, pues la pandemia ha sido un golpe, igual que en todo el mundo. Mucha de la industria aeronáutica ha sufrido pérdidas graves, están en situaciones difíciles. Aquí en México, de las grandes empresas aéreas que ahora tenemos, la que ha salido sin duda mejor librada ha sido precisamente Volaris. Enrique, ante esta situación de incertidumbre, cielos cerrados, aviones estacionados sin poder despegar, ¿cuáles consejos podrías dar tú a los alumnos? ¿Cómo manejarse en la vida frente a las crisis de este tipo? ¿Cuál es el ejemplo que tú tienes en la empresa? ¿Cómo la has ido manejando y cómo has conseguido estos resultados tan extraordinarios? Ya ahora, por lo que estábamos escuchando, ya un 70% nuevamente levantando vuelo en la compañía. Y bueno, esto se debe a una filosofía, a un modo de enfocar desde tu dirección, desde como capitán del barco Volaris. ¿Qué podrías decirle a los jóvenes y qué le recomendarías a estos jóvenes que hoy están iniciando su vuelo profesional, su vuelo de inicio en la vida profesional en la licenciatura? Miren, yo de nuevo, observe, decide y ataque. ¿Ok? ¿Qué observas? Es decir, la pandemia, parte de los cambios fundamentales, José Antonio, es que muchas empresas nos quedamos sin ingresos. Muchas familias se quedaron sin ingresos. Muchos padres de familia se quedaron sin ingresos. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es la cosa más importante administrar cuando hay una crisis de este tipo? Y es el manejo del efectivo. Es decir, una de las cosas más importantes que hizo Volaris en esta crisis fue cerrar la caja prácticamente, dejar de pagar y administrar su caja y renegociar financieramente sus obligaciones en este proceso. Cuando nosotros terminamos el 31 de marzo teníamos 452 millones de dólares en la caja y cuando terminamos el 30 de junio, después de 3 meses de prácticamente no volar o volar muy poco, teníamos 432 millones de dólares. Es decir, quemamos muy poca caja en un trimestre. ¿Qué se observa de ahí? Es decir, una de las grandes cosas que hay que tener cuidado como persona en este momento es cuidar el efectivo, cuidar la reserva de dinero que tengamos en la familia, cuidar el dinero de nuestros padres, cuidar el dinero que tenemos nosotros. Hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil comprar en Amazon, es muy fácil comprar por línea, y entonces hay que tener cuidado porque eso también se vuelve medio vicio, ¿no? Pero manejar el efectivo es una cosa fundamental. Es decir, ¿cómo no quemamos el efectivo cuando no hay ingresos? El segundo tema es el liderazgo y las competencias de las que hablaba hace un rato. Es decir, uno tiene que liderar a las personas y tú tienes que liderar tu carrera, tú tienes que liderar tu proceso de educación, tú tienes que liderar el cambio que vas a vivir, que es ya no ir a la escuela, sino participar en forma digital. Vamos a hablar un poquito de los estilos o de las formas de educación más adelante, espero,
pero tener muy claro eso, ¿no? Y regreso un poquito a las cosas que hablaba, que eran como las competencias más importantes para una persona en un mundo en cambio exponencial. La capacidad creativa, es decir, una de las cosas más importantes es, tienes que crear dentro de este ambiente. Y crear dentro de este ambiente significa reinventarte en la forma en que has estudiado los últimos 15, 16 años en el colegio. La capacidad de innovación, es decir, cómo te vas a adaptar a la tecnología, cómo te vas a meter a la tecnología, pero mucho cuidado, entendiendo que la tecnología es un medio y es un instrumento y no es el fin, José Antonio. El fin es tu carrera profesional. Y tu carrera profesional requiere de muchas otras cosas, requiere de compartir con tus compañeros, requiere de una parte afectiva, requiere de otra serie de condiciones de las cuales vamos a hablar más adelante. Bien importante es esa capacidad de innovación, pero esa capacidad de innovación dentro de este ambiente. Es como el nuevo estadio que está reducido a la media cancha con una pared pegada en fuego y en vez de jugar con una pelota vamos a jugar con 50 pelotas, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo? Sigue siendo ganar el partido. El objetivo sigue siendo tu carrera. Y el tema de innovación digital es un medio, no es el fin. Y tienes que hacer lo imposible para dentro de ese ambiente generar un cambio exponencial en tu actitud de cómo te vas a capacitar y cómo vas a crear en ese medio. Y luego, como no es fácil, y te vas a frustrar, y te vas a tropezar, y va a ser difícil, y muchas veces vas a decir, esta madre de estudiar por línea no funciona, la resiliencia y la capacidad en tu parte emocional para no frustrarte, seguir siendo empático, tener una inteligencia emocional, ayudar a tus compañeros, pero dentro de un clima autorregulado. ¿Qué otras cosas son importantes dentro de esto? Dentro de este tema es el trabajo en equipo. Ustedes no crean que porque va a haber un trabajo digital o unas clases en digital, vamos a dejar de hacer trabajos en equipo. Vamos a tener que aprender a trabajar en equipo en digital. ¿Ok? Y eso exige también otra disciplina. Y es fundamental, porque déjenme decirles que cuando llegamos a las empresas, una de las cosas más importantes y divertidas, yo me recuerdo en la educación anterior, José Antonio, cuando nosotros fuimos a la universidad, era no copies. Cuando llegas a la empresa te dice, oye, ¿cuál es el benchmark? ¿Ok? Y quién lo está haciendo y cómo lo está haciendo, ¿no? Esas características se desarrollan en el trabajo en equipo. ¿Qué otras cosas suceden en el trabajo en equipo? En el trabajo en equipo se tiene que llegar a un objetivo final, trabajando todos juntos, pero con una claridad en el objetivo, ¿ok? Esto es muy importante, lo estamos viviendo en las empresas. Una de las cosas más difíciles que estamos teniendo es que la gente sí está trabajando digitalmente desde su casa, sí está teniendo la disciplina, pero ojo, están teniendo en mente la claridad del objetivo. Es decir, ¿cuál es tu objetivo? Tienes que terminar este trabajo, tienes que sacar el resultado de este trabajo, lo tenemos que hacer todos juntos. No es que yo voy a tu casa, tú vienes a la mía, vamos a tener que trabajar en forma digital, pero no hay que perder que al final de cuentas hay una claridad de objetivo que es importante. Una de las cosas que estamos viviendo es las crisis, y entiendo que los chinos así la definen, son oportunidades, ¿no? Y una de las cosas más importantes que vamos a ver aquí es quién tiene la capacidad de surfear sobre las oportunidades. Van a haber muchas oportunidades, es decir, va a haber gente introvertida, grandes estudiantes
que vimos en la prepa, gente que fue extraordinaria en sus notas, que no va a funcionar en este esquema, y sin embargo vamos a ver gente que va a aprender a subirse a este esquema, y lo que yo decía al principio en el arte de la guerra, es decir, adaptarte al ciclo del enemigo y cómo el enemigo juega la batalla y cómo tú vas cambiando hasta que te metes en el círculo de las oportunidades. Hay en este momento, señores, les voy a dar un ejemplo. Aeroméxico está saliendo de 39 aeronaves, Interjet está saliendo de 65 aeronaves. Una de las grandes oportunidades para Volaris es que hace 5 meses teníamos 28% de market share y ahorita tenemos ya el 51% del market share. Es decir, en las crisis hay oportunidades. Tienes que buscar las oportunidades con capacidad creativa, con innovación, con resiliencia y con pensamiento crítico. ¿Qué da miedo? José Antonio, yo no te puedo decir que como ejecutivo no le tengo miedo al cambio. Yo no te puedo decir que como ejecutivo cuando me paré el 20 y pico de marzo frente a esta crisis, no me daba miedo. Por supuesto que me daba miedo. Y a los ejecutivos nos da miedo, pero regresamos a lo mismo. Hay que analizar, hay que observar, hay que tomar decisiones y ejecutar. Fíjate que un gran amigo me compartió hace poco una frase de Henry Ford que quedó resonando en mi mente y que yo se las dejo a ustedes esta tarde. Dice Henry Ford, cuando todo parezca ir en contra tuyo, recuerda que los aviones despegan en contra del viento y no a favor. Esa es la vida, José Antonio. Y esa va a ser tu carrera profesional y ese va a ser tu reto. Lo que te están pidiendo ahora es que no despegues con el viento. Te están pidiendo que despegues en contra del viento. Y lo que tienes que hacer es tener una aeronave que eres tú, equipada para despegar en contra del viento y que realmente se adapte a ese viento y a esas condiciones para poder despegar. La fortaleza ante las adversidades es una de las cosas más importantes y la industria de la aviación ha sido tremendamente resiliente desde prácticamente septiembre 11 y las cosas que hemos vivido. Fortaleza ante las adversidades es una característica en esta industria, pero es que estamos acostumbrados a despegar en contra del viento. De que en este momento, que con lo que estás diciendo, se ha hablado mucho y hay una gran crisis, desde luego sanitaria, con todos los riesgos que tenemos para la salud, los contagios. Ha habido una enorme crisis económica, mucha gente ha perdido el trabajo, ha bajado el consumo. No se recuerda una crisis de este tamaño desde 1929, 1932 en el caso de México. Es la crisis del gran confinamiento. Nos daba el día de ayer el INEGI una caída en el segundo trimestre de más del 18% del PIB. Pero de lo que no se habla es de una crisis también que hay emocional en las personas, en los jóvenes, en los adultos. Hay un gran vacío, una gran crisis psicológica, una angustia por lo que está sucediendo, una tristeza. Y esto que pasa, que pues es algo que se ha atendido poco. Se habla mucho de la crisis sanitaria, se habla mucho de la crisis económica, pero poco de la crisis psicológica. ¿Qué podrías tú aconsejarle, Enrique, a los alumnos para mantener la paz, para mantener la alegría? Estos nuevos jóvenes, ¿cómo encontrar en este panorama incierto esas respuestas que les permiten ser mejores y encontrar esa paz interior? Mira, José Antonio, yo creo que una de las cosas que yo siempre he dicho es que la felicidad es en realidad una vida lograda, ¿no? Y una vida lograda depende mucho de cómo interpretamos lo que nos pasa. Depende de la interpretación de la realidad. Y en realidad lo que nosotros tenemos que hacer cada día en nuestras vidas es como que esto fuera un pequeño rompecabezas
y utilizar todas las piezas para hacer una obra de arte de nuestros talentos, ¿no? Es decir, todos tenemos talentos, cosas que hacemos mejor, cosas que hacemos peor. Yo, por ejemplo, si me comparo con tus hijos, José Antonio, si yo trato de tocar un instrumento, creo que el único instrumento que puedo tocar es el timbre de mi casa, ¿ok? No tengo talentos para tocar un instrumento, pero hay gente que las tiene. Pero hay que juntar esos talentos y ponerlos juntos y armar nuestra vida a partir de ahí. Va a depender mucho el sentido que le demos a la vida. Y aquí quiero hablar un poquito, José Antonio, de que hemos perdido el sentido y el rumbo en algunas cosas en la vida. Fíjate que hemos sustituido el sentido de la vida por sensaciones. Digamos, podría decirte yo que hay un vacío espiritual como un gran común denominador en las personas hoy por hoy. Las personas en esta crisis están en una búsqueda frenética de un montón de cosas que yo, la verdad, pues las encuentro valiosas, pero no necesariamente te van a resolver el problema de fondo. La gente está buscando métodos de relajación, busca satisfacciones corporales, comidas, alcohol, temas sexuales, masajes, temas digitales. Y todas esas cosas no tienen por qué ser malas, pero que sustituyen el verdadero sentido de la vida. Yo déjenme decirles, todo lo que logro en mi vida, lo logro gracias a Dios. Es decir, verdaderamente, y me siento muy agradecido por eso. Los retos modernos, José Antonio, cuando tú te pones a pensar, yo esta mañana tenía una conversación con la gente de Guatemala y la apertura de Guatemala. Imagínate que el nivel de ingresos de Volaris es del tamaño de los ingresos fiscales de Guatemala. ¿Ok? Entonces, los retos modernos para un CEO son tan grandes que yo no los puedo superar yo solo. Necesito como un partner, como un socio, o la verdad, mejor dicho, un jefe, en todo el sentido de la palabra, en esta expedición que me ayude, que me guíe. Fíjate que cuando fue el 20 y pico de marzo, cerramos la oficina. Y nunca se me va a olvidar, José Antonio, cuando yo mandé a llamar a todos y les dije, miren, hoy va a ser el último día de trabajo, ya nos vamos a confinamiento, nos vamos a casa. La gente llorando, la gente que no sabe para dónde ir y qué va a pasar. Esta incertidumbre provoca un miedo enorme. Y la verdad es que yo lo que creo es, siempre que he tenido miedo, José Antonio, he acudido a Dios. Un Dios que mucha gente, fíjate que una de las cosas que yo siempre he dicho es, cuando rezamos ese Padre Nuestro y decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, oye, pero también está aquí, está en mí, ¿no? Es decir, ese Padre Nuestro que estás en el cielo no es el ser, no es un Dios galáctico, ¿no? Lejano, sino también mora en ti. Está en ti y es un Dios que te sirve para consolarte, especialmente en estos momentos. Y hay que tomar en cuenta también que es importante que si Dios mora en nosotros, pues hay que mantener limpio ahí, ¿no? Fíjate que yo me recuerdo cuando mis hijos hicieron la primera comunión, que el padre Bernardo Cortina apenas fundaba la iglesia de Santa Fe, los llevaba al sagrario y tenía una cosa que parecía como una cola de mapache, ¿no? Y entonces les decía, vamos a limpiar el sagrario. Y luego les decía, si aquí en el sagrario vive Dios y hay que limpiarlo como lo estamos limpiando, también vive en tu corazón, también vive en ti y hay que limpiar ese sagrario. José Antonio, ¿cuánta gente se ha ido en estos momentos de la crisis y ha perdido la vida y se fue sin confesarse? Yo tengo miedo y cuando tengo miedo voy y me meto como niño, como debajo de mi mamá y busco a la Virgen y me meto debajo de ella y me meto el corazón de ella. Si tú eres hijo de Dios, tienes que sentirte hijo, vivir, ser hijo, confiar como hijo y nunca, créeme que nunca te va a dejar solo. Haz un ejercicio,
abandónate, abandónate una vez en Él y vas a ver qué grandes son los brazos de nuestro Padre, y eso incluye abandonarnos no solo nosotros, sino que dejar de futuriar. Uno de los grandes problemas en esta incertidumbre es que comenzamos a pensar y a sacar las derivadas de muchas cosas. Hay que vivir el hoy. Hay que abandonarse. Como yo les decía el otro día, yo no sé si tú lo sabes, José Antonio, pero yo corro carros, ¿no? Es decir, uno de mis hobbies es correr coches y tenemos un cochecito de Volaris en la NASCAR, ¿no? Es impresionante el abandono que hay en un rally, por ejemplo, entre el piloto y el copiloto. El copiloto casi que son los ojos del piloto, y el piloto te lleva a ti, que en realidad estás diciendo, oye, viene la curva, no viene la curva, acelera, pon, quita. Usa a Dios así, utiliza a Dios, sé el copiloto del coche de carreras de Dios y haz tu función verdaderamente como copiloto. Si somos hijos de Dios, verdaderamente esa paz, esa tranquilidad, esa natural consecuencia de sentirse confiado de que nada te va a pasar, es la mejor medicina para quitar esta incertidumbre de enfrente. La alegría es consecuencia natural de sentirse hijos de Dios. De veras, señores, están entrando a una universidad donde van a aprender mucho de esto y donde pueden aprender mucho de esto. Y yo les diría, qué maravilla poder entrar en este momento, en esta crisis, con esta incertidumbre, aprender un poco de esto, de abandonarnos y de aprender cómo abandonarnos y cómo ser realmente, sentirse hijos de Dios. Déjenme hablarles de un tema más profundo y explicar esto. Arrancar, digamos, desde lo básico, José Antonio. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer en estos momentos es pensar en el ser humano como tal y con una visión integral del ser humano. El ser humano está hecho para la búsqueda de la verdad. Y esto no es una cosa que estamos inventando nosotros en la UP. Es decir, esto lo pensaban los antiguos griegos, ¿no? Viene desde allá. Pero ello requiere de una primera potencia, que es la voluntad. La persona humana debe de estar basada en tres potencias importantes. La primera es la voluntad. Si tú estás entrando a la universidad y estás entrando a la universidad para estudiar, es porque también a la par de estudiar vas a buscar la verdad. Es decir, no vas a llegar a la universidad simplemente tomar los conceptos que te dan en la universidad como que fueran la verdad. Uno de los grandes retos que tiene un estudiante universitario es que entra a la universidad a buscar la verdad. Y eso es de lo que estoy hablando. Para buscar la verdad, tienes que tener una primera potencia que es la voluntad. Tienes que querer buscar la verdad, ¿ok? Y esto es fundamental en un estudiante. El segundo tema que es importante dentro del individuo, de la persona humana, José Antonio, es que el hombre es por naturaleza un ser bueno, ¿ya? Es decir, ninguno nace asesino, ninguno nace ladrón, ninguno nace... No, es decir, nacemos buenos y queremos la bondad. Entonces, debemos de asumir que ese hombre quiere, desea y aspira el bien, ¿ok? La búsqueda de la verdad lleva al ser humano a querer el bien. Para ello, sin embargo, es necesario una segunda potencia, que es la inteligencia. La búsqueda de la verdad no se alcanza sin la búsqueda del conocimiento. Y la búsqueda del conocimiento es la razón por la cual estudiamos en la universidad o por la cual vamos a un trabajo donde vamos a ir a aprender. Se vuelve el mejor trabajo o la mejor universidad donde más aprendo, ¿ok? Entonces es importante decir que al trabajo o a la universidad vamos a encontrar las bases para potenciar la naturaleza del ser humano. Cuando el hombre encuentra la verdad y lo hace con el bien, entonces alcanza la libertad. Libertad.
verdad y bien son las tres potencias del hombre. Con la inteligencia, con la voluntad y la libertad, en la medida en que se aproxima el hombre a la verdad, alcanza a tener una vida lograda. Y una vida lograda equivale a la felicidad. Todos los directores de empresas aspiramos a tener empleados felices. Ya no se diga los directores de una universidad. Los directores de una universidad aspiramos a tener alumnos felices. Y esto es el resultado de potenciar estas tres cosas de las que hemos hablado. La educación es un proceso que nunca va a terminar en la vida, es un proceso permanente. Sin educación, el hombre no puede llegar a ser feliz, no puede llegar a ser pleno, no puede llegar a tener una vida lograda. Qué maravilla cuando uno entra a la universidad y ahora sí va a estudiar lo que uno quiere, para lo que uno dice que funciona, ¿no? Es decir, muy seguramente tú escogiste tu carrera profesional, escogiste lo que vas a hacer en función de lo que son tus habilidades o tus fortalezas, de las cosas que te gustan. Entonces, la educación a partir de este momento no solo debe ser permanente, sino que te tiene que hacer feliz, te tiene que llenar, te tiene que hacer un individuo pleno. Y eso va a hacer que tengas una vida lograda. La paz, la esperanza y la alegría que me preguntabas, José Antonio, son subproductos de una vida lograda. Enrique, están una plática súper interesante. Hay muchísimo interés y ya algunos alumnos empiezan a mandar algunas preguntas. Quisiera yo empezarte a hacer algunas porque hay muchas, no vamos a alcanzar a leerlas todas, pero veo aquí algunas que me están mandando. Dice, muchos alumnos ahora con el tema de la educación online y la pandemia decidieron esperar a entrar a la universidad para poder entrar presencialmente. Pero otros están aquí con nosotros, Enrique, y ahora estamos en línea en la universidad y están tomando clases, como tú lo comentabas en la plática, con todas las limitaciones, pero también con las cosas positivas que eso tiene. Entonces te preguntan si crees que fue la mejor opción ahorita continuar estudiando aún en estas condiciones, no dejar los estudios durante la pandemia y entrar como lo hicieron a la universidad. ¿Qué les puedes decir? No, yo creo, como lo decía desde el principio, qué gran entusiasmo, qué gran alegría entrar a la universidad con un cambio como este. Si yo fuera estudiante hoy y me tocara decidir si voy a la universidad o no voy a la universidad, pero por supuesto que lo haría, porque así va a ser el trabajo, así va a ser la profesión, así va a ser el mundo del futuro, ¿ya? Entonces, pero bajo ninguna perspectiva. Yo creo que lo que es importante es que hicieron un buen análisis de la universidad a la que van a ir, que es una universidad que les ofrece una educación integral y que les da esa oportunidad. Yo creo que lo que es fundamental en este momento, José Antonio, es no entrar a la universidad y pensar que la universidad va a hacer clases en línea y ahí se acaba, ¿no? Es decir, como que cercáramos o que pusiéramos a los estudiantes dentro de una cerca y les dijéramos, solo va a haber clases en línea. No. Es decir, tienen que haber trabajos en equipo, tiene que haber conferencias a las que hay que participar, tiene que haber una gran cantidad de cosas. Fíjate que yo me acuerdo muy claramente de una historia que tú nos contabas, José, de un estudio de Stanford de hace pocos años que establece que a nivel de la universidad, más del 70% de lo que se aprende en la universidad se aprende fuera del aula. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que nosotros tenemos que trabajar fuertemente, universidad, en generar esas oportunidades y esos intercambios fuera del aula, pero que también el estudiante los debe buscar, ¿ya? No se aprende por lo que los profesores nos dicen, sino por lo que vemos y por lo que convivimos con la gente con la que vamos a vivir. Entonces, esto es una cosa muy importante. En ese sentido, creo que hay que enfocarse muy bien en sí ser lo mejor que podamos en nuestras clases y en nuestro sistema educativo de clases,
pero también hay que encontrar las oportunidades en las otras cosas fuera del aula. Creo que es importantísimo que haya preparación técnica, científica, que permite generar innovación, pero también es importante que exista ese compartir de los conocimientos, y los conocimientos por sí solos no solucionan los problemas, mucho menos van a generar una visión de país y por ninguna perspectiva fomentan el ánimo de las personas. Esto es importantísimo entender. Un segundo modo de entender la educación es claramente entrarle al tema de soft skills. Yo creo que una de las cosas más importantes en este momento, José Antonio, es utilizar estas cosas que hablamos para desarrollarlas, estas actitudes, estas aptitudes, la inteligencia emocional, la resiliencia, la creatividad, etcétera, y desarrollar esos soft skills. Señores, déjenme decirles, en el otro sistema no se desarrollan los soft skills. En este sistema, el desarrollo de los soft skills va a ser un gran reto y lo vamos a tener que desarrollar. Y déjenme decirles una cosa. Una de las cosas que sucede cuando entramos a las empresas es que ahora el 50% es el conocimiento y el otro 50% son los soft skills. Claramente tampoco podemos decir de que solo en base a soft skills vamos a manejar un país, porque ahí suceden otro montón de cosas que son muy cuestionables. Y luego el tercer tema que yo diría que es importante es hablar, que hace muy poco se hablaba, José Antonio, de la educación de la afectividad. Los signos del tiempo han cambiado de manera dramática en las últimas décadas. Y estas generaciones conocidas como los millennials o los centellas tienen características nuevas que significan importantísimos desafíos educativos para nosotros en la universidad. Y entonces hay que entender que son estos estudiantes que hoy están en la pantalla o están estudiando o usan solo los medios digitales. Hay que entender este tema muy importante de la parte emocional de las personas. Miren, señores, es muy fácil hacerse amigos del celular, es muy fácil hacerse amigos de la computadora, es muy fácil ser el mejor amigo de Zoom o de Teams o de los sistemas que estamos utilizando. Pero cuando llegues a la empresa y cuando ingreses a la empresa, una de las cosas que más nos van a evaluar es precisamente tu capacidad de compartir, tu capacidad de trabajar en equipo, tu capacidad de poder encontrar un liderazgo que, como decíamos, era un liderazgo exponencial. Y eso lo vamos a perder en la medida en que solo nos enclaustramos en los sistemas digitales. Mucho cuidado con eso. Tenemos que hacer un esfuerzo. Ustedes, muchachos, tienen que hacer un esfuerzo, pero enorme, porque su generación es una generación que viene muy inclinada hacia esto. Y hay que aprender a hacer relaciones entre las personas, hay que aprender a tener amigos, hay que aprender a tener amigas, hay que aprender a compartir, hay que aprender a poder desarrollar un intercambio de ideas con personas. Y eso tiene que hacerse hasta cierto punto en forma personal, y el reto es cómo lo hacemos mediante estas tecnologías y estos desafíos de los que estamos hablando. Enrique, es muy interesante y la cantidad de preguntas que han llegado es muy grande. Voy a tomar algunas que me parecen interesantes. Hay algunas más que te haremos llegar, porque para los alumnos ver una figura que ha tenido el éxito que tú has tenido en la vida, esta forma de llegar, pues lleva algunas. Mira, y voy a combinar aquí dos preguntas porque tengo muchas, pero una es, primero, tú eres un hombre, claramente una figura de éxito, si lo queremos ver desde un punto de vista profesional, un hombre que ha logrado unas cotas de desarrollo muy importantes. ¿Cómo ves el éxito? Y viene otra pregunta más que con esta, de alguna manera, también yo la combino, porque creo que esto ayuda mucho también a mandarles un mensaje a los alumnos. Te preguntan, ¿cuáles han sido
como persona, las adversidades que has tú enfrentado, las que sientes que son grandes adversidades. ¿Qué es ese éxito y cuáles han sido tus adversidades? Porque finalmente en esas es en las que tú has logrado ser lo que eres el día de hoy. Mira, como les explicaba, pues hay una parte muy espiritual en mi formación y verdaderamente, pues yo creo que si tal vez hemos tenido éxito es gracias a Dios, ¿no? Y a mí no me gusta hablar de mi éxito. Creo que el éxito más grande que tengo es que tengo amigos como José Antonio, como Santiago, porque tengo la oportunidad de tener esta tarde hablar con ustedes. Ese es éxito, eso es el éxito. Es tener una familia, es tener una esposa, es tener hijos que están logrando salir adelante en las dificultades. Mis hijos tienen sus edades, es decir, yo tengo un hijo que también se graduó de NYU sin graduación, ¿no? Fuimos a su graduación por vía virtual y ahora se está incorporando al trabajo y está aquí en la casa en forma digital en su primer trabajo, ¿no? Entonces el éxito, pues es en realidad ver que todos los que están alrededor tuyo están saliendo adelante y están teniendo éxito. Pero dentro del éxito hay cosas que lo desvían a uno, cosas como que lo desenfocan a uno. Por eso es que la educación de la universidad a mí me gusta tanto, porque es una educación en una cosmovisión, ¿no? Y dentro de esa cosmovisión hay una escala de valores que involucra a la persona en su totalidad. Ello implica la mayor de las transformaciones internas para la persona. Bajo esa perspectiva, cuando uno crece como ejecutivo, cuando uno crece como miembro de la sociedad, cuando uno crece como padre de familia, cuando uno crece y lo hace alrededor de los valores, y esos valores están alineados a una visión realista de la persona humana, ahí se da el éxito. Créanme que es así. Bajo esta perspectiva como más concluyente de valores, también si yo tengo éxito y tú tienes éxito y el de la vecindad tiene éxito, el país tiene el éxito y se logra un mejor nivel de educación moral para avanzar más en la historia. Vean ustedes cuándo es, José Antonio hablaba de la gran crisis de principios del siglo pasado, y cómo Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, sale adelante, y es en base a un modelo de valores. Cuando uno mira Japón y la evolución de Japón después de la Segunda Guerra Mundial y hasta donde llega a ser una potencia como la que llegó a ser después de la guerra, con altos niveles de estándares éticos, verdaderamente la conclusión es que las sociedades avanzan más. Entonces yo te diría, hay que tener mucho cuidado. El éxito para mí es el éxito de todos los que están alrededor mío, especialmente de mi familia y de mis amigos y de gente como ustedes, pero también hay que tener claro que ese éxito tiene que ser fundamentado, cimentado, verdaderamente pegado en valores éticos y en estándares morales fundamentales. En la medida en que uno pierde esos estándares morales, cuando uno va subiendo y subiendo y subiendo, pierde el piso, se marea uno. Muchas veces dicen, se subió al ladrillo y se mareó. ¿Ok? No hay que marearse, es decir, lo que tenemos que hacer verdaderamente es tener éxito, pero ese éxito fundamentado en valores morales, y nos vamos a encontrar problemas, nos vamos a encontrar gente que cree que cobrando una mordida, gente que cree que haciendo cosas no éticas y compitiendo en forma no ética va a llegar más allá. Créanme que hoy, después de muchos años de experiencia profesional, me siento muy tranquilo porque hemos llegado a donde hemos llegado con valores y con estándares éticos. Observen, decidan y ataquen. Es decir, bien importante observar que he llegado a donde he llegado así
es bien importante que tú decidas en tu vida cuál va a ser el modelo de crecimiento para alcanzar el éxito y que decidas y que después tomes la decisión de ir al ataque con niveles de estándares éticos y valores morales. Y estás en la universidad correcta para aprender esos estándares éticos y esos valores morales. Enrique, muchísimas gracias. Yo quiero decir, pues como ya se hacía la presentación, que has sido un gran amigo de la Universidad Panamericana. Fuiste también presidente del Consejo Superior de la Universidad Panamericana, la conoces muy bien y además, pues desde la posición que tienes como un gran empresario, como un gran ejemplo, aquí había varias preguntas que iban en ese sentido, de tu figura como ejemplo de otros. Pues realmente te agradecemos mucho que puedas compartir con los alumnos, que te puedan ver, porque yo creo que se aprende más de lo que se ve en un ejemplo que de lo que uno solamente dice. Y en tu caso hay una vida en medio de las turbulencias, en medio de las tempestades, que ha logrado ese equilibrio, no solamente en lo profesional, sino con tu familia, que has logrado encontrar esa vida interior, esa parte interior que tanto te ha desarrollado. Yo quiero agradecerte y mucho a nombre de todos nuestros alumnos que están aquí presentes, agradecerte a nombre de la Universidad Panamericana, que es tu casa, que nos hayas acompañado el día de hoy. Desgraciadamente el tiempo se nos termina, pero te tengo que decir que esto hubiera sido una plática en la que yo me hubiera podido quedar quizás una velada completa, porque ha sido maravillosa, maravillosa los conceptos que tú has compartido, el modo en que los has compartido, que además no se suelen escuchar ya mucho. Ahora que hablabas del éxito al final, pues ya muchos personajes hablan del éxito y en otros términos, ya se suele hablar poco del éxito en estos términos humanos interiores que tú lo has hablado, familiares. Y creo que eso de la amistad, pues es una de las cosas más importantes. Yo cierro diciendo pues que una cosa que me honra es tu amistad, que te lo quiero agradecer. Agradecer también a todos que nos han acompañado, a Ernesto Barroso, por supuesto, la organización, a las personas que nos han apoyado de la compañía, también de Volaris, que han estado aquí, a Santiago, nuestro rector de Campus México, y a todos los alumnos que hayan estado con nosotros. Enrique, un fuerte abrazo virtual con mucho cariño y un agradecimiento enorme. Gracias a ustedes, gracias a ti, José Antonio, gracias Neto, gracias a Santiago, pero gracias a ustedes que fueron audiencia esta tarde. Yo quisiera terminar tal vez diciendo una cosa bien importante. Es importantísimo que entremos a este reto y a esta nueva etapa con toda la plenitud y que reconozcamos que va a ser tremendamente emocionante superarla, vivirla e ir superando los retos de cada día. De veras los invito a que lo hagan con plenitud y que le entren con muchísimas ganas a esta etapa. Muchísimas gracias a la universidad, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a los rectores. Verdaderamente un gran gusto haber compartido con ustedes esta tarde de nuevo. A ti, Enrique, muchísimas gracias. Y a todos. Un abrazo a todos.